Reduce, y ese Ah, lo hice. está. Ya lo terminaste. Sí, ese es el último que por lo menos vi. No sé si habrá otro. Ajá. Teoría y eso no, yo no vi que hayan agregado. No sé si alguno vio. Está. Bueno, a ver, estoy mirando los ejemplitos. Está el ejemplo de la tarjeta. Bueno, eh, no sé cómo hacemos. Total, al formulario lo pueden responder fuera de horario. Lo que me pregunto yo es hasta cuándo tenían fecha y me fijo. ¿Sale publicado hasta cuándo? Creo que lo habíamos Hasta dejado el incluso. martes de la semana que viene. Ah, tienen varios días. Tienen varios días para responderlo. Así que, bueno, lo responden después. Ponemos a chusmear un poquito la teoría. Sí, nos dijo la otra profe que nos convenía terminar todo el trabajo práctico para entender bien y hacer bien las respuestas. Claro, sí. Bueno, voten. ¿Cuánta gente quiere hacer el formulario? ¿Cuánta gente quiere que avancemos en la teoría? ¿Cuánta gente tiene que avanzar en el formulario? O en el práctico anterior. Eh, Bueno, que se puede Quiero hacer, por hacer ejemplo, el mañana, profe, no hay formulario. apuro. Preferible seguir teoría y vamos a estar mejor Bueno, para el formulario, me parece. ok, dale. Entonces, comparto diapositiva y arrancamos con lo que toca ver ahora. ¿Vieron algo igual de las diapositivas o todavía nada? Sí, vimos lo de las clases, el constructor, cuando queríamos acceder a un elemento dentro del mismo constructor, si la clase era con CLS o con la otra que no me acuerdo, cuando queríamos darle que recibiera parámetros que no tenían que ver con la clase, ahora no me acuerdo el nombre, Bien, ahí va. Una función abstracta. lo que Primero que sería como una nada, abstracta. ¿cómo? No, lo que sería como una abstracta, decía, una función abstracta. Bien. A ver, lo primero que tendríamos que recordar es que Python es un lenguaje que soporta multiparadigmas, digamos, ¿está bien? O sea, nosotros ya vimos el otro día que además del paradigma estructurado, también soportaba el paradigma funcional y también soporta el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿sí? Que es en el que más énfasis hace, porque no es o sea, hay lenguajes que son puramente funcionales, ¿tá? Entonces, este no es un lenguaje que sea puramente dedicado a lo que es la programación funcional. Pero bueno, está bueno conocer que soporta el paradigma de la programación funcional. También soporta el paradigma de la programación orientada a objetos, también soporta el paradigma de la programación estructurada. ¿Tá? Y hace más énfasis en lo que es la programación orientada a objetos que en lo que es la programación funcional. Sobre la programación funcional, sí lo soporta y tiene algunas algunas, digamos, instrucciones que son muy típicas o cosas muy típicas que uno puede utilizar si es que quiere enfocarse para programar de esa manera, pero más que nada lo que más se usa es la programación orientada a objetos. Entonces, así como en el paradigma funcional, todo era programación de funciones, ¿está bien? O sea, todo lo resolvíamos programando una nueva función. En el paradigma de la programación orientada a objetos, todo lo vamos a resolver, como ustedes ya saben, porque yo creo que no es tan desconocido lo que es el paradigma este para ustedes, lo van a resolver utilizando lo que es la programación orientada a objetos, o sea, programando clases. ¿Ustedes vieron programación orientada a objetos en alguna materia? Sí, 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 vimos Todos, Java todos. y en En C++. Java, en Argentina, programa. Bien. También. Y Bueno. en C++. Entonces, en esta programación orientada a objetos, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de resolver todo en términos de objetos. Pero para poder crear esos objetos, primero tenemos que crear las clases.
Entonces, la clase era la plantilla que me permitía definir cómo debe ser el objeto que yo necesito. ¿Está bien? Entonces, la plantilla esa la tengo que definir. La plantilla es el cómo, y digamos, y los objetos, una vez que yo genere, es como cuando un arquitecto tiene que generar casas. Supongamos que contrata un arquitecto que tiene que generar casas de barrio. Entonces, lo primero que se hace, se define el plano de una de las clases de barrio y a partir de que tienen el plano aprobado y que el plano listo, ese arquitecto puede generar tantas casas de barrio como se le ocurra con el mismo plano. ¿Está bien? Entonces, es como que el plano define el tipo de casa que se quiere construir y una vez que ya se tiene el tipo, bueno, yo puedo generar tantos objetos o tantas casas en este caso como sean, como se requieran. O lo mismo ocurre en la fábrica de autos, pongámosle. Quieren generar un nuevo modelo de autos. Bueno, se define cómo es la estética, cómo son todos los requerimientos que debe tener ese auto, cuáles son las características, digamos, cuáles son las funcionalidades, y a partir de allí, teniendo ya la planificación de ese auto, y bueno, se generan en serie todos los objetos del tipo de ese auto que se requieran, siendo cada uno único, pues cada auto va a tener su propio número de motor y su propio número de chasis y va a ser único. Entonces, los objetos son instancias que son únicas, cada una tiene su propio estado. Mientras que la clase lo que hace es definir cómo deben ser esos objetos, cuáles son sus atributos y cuáles son sus métodos, sus comportamientos. Entonces, los atributos eran digamos, las propiedades que tiene que tener ese objeto y los métodos son los comportamientos que el objeto debe cumplir, ¿tá? Entonces, una vez generada la clase, yo simplemente puedo definir mis instancias o mis objetos que vendrían a ser como variables complejas que van a tener esos atributos y esos métodos. Ahora, nosotros podemos ver que hay, que dentro de lo que son las clases, nosotros vamos a definir los atributos y los métodos, pero vamos a encontrar con que hay diferentes tipos de atributos y hay diferentes tipos de métodos, que es lo que pueden haber estado hablando con Andrea. Algo que es importante que nosotros entendamos o que recordemos un poquito son estas características que tiene lo que es, lo que cumplen los lenguajes de programación orientada a objetos, o sea, qué es lo que hace eh, fuerte al paradigma de la programación orientada a objetos, son estos pilares o estas características importantes que tienen, que son la encapsulación, que es cuando se agrupan los atributos y los métodos dentro de una misma clase. La abstracción, que vendría a ser cómo ocultamos los detalles de implementación y solamente exponemos lo esencial a través de la interfaz de la clase, que ya vamos a hablar sobre eso, porque hasta acá no hemos hablado sobre cómo hacemos que nuestros atributos sean privados. Seguramente con Andrea, si es que vieron lo principal, no vieron, o sea, me imagino que todavía no llegaron a ver cómo es que definimos que nuestros atributos sean privados. Bueno, que ustedes lo han visto típico en Java, ¿no? Ah, El tema de la herencia, cómo podemos extender a partir de una clase, subclases o superclases, y vamos a ver que Python soporta la herencia múltiple, cosa que Java no. Entonces, en Java no se soportaba la herencia múltiple, acá sí vamos a tener la herencia múltiple. ¿Y por qué es importante la herencia? Porque me permite reutilizar código. Y el polimorfismo, que implica que a lo mejor definiendo un comportamiento común a diferentes subclases o sobreescribiendo ese comportamiento, bueno, la clase se va a comportar diferente dependiendo de quién lo ejecute. Entonces, bueno, esas cosas que las vamos a analizar un poquito, pero ahora desde el punto de vista de Python. Para definir una clase en Java, lo que tenemos que hacer es poner la palabra clave class, así como aparece, voy a poner la linternita acá. Vieron que aparece la palabra clave class, acá hay un ejemplo, en esta clase se define la clase cubo, luego de la palabra clave class viene el nombre de la clase, y esto es importante, el nombre de la clase tiene que ser con mayúscula. Esto es por convención.
No es obligatorio, pero ustedes ya se lo hemos dicho, es importante que en lo que es la programación orientada a objetos, los nombres de las clases, por convención, siempre con mayúscula. Luego, en este caso, se define un atributo de clase. El atributo de clase va a ser como un atributo que es global para todo, para toda la clase, ¿sí? Y luego vienen los atributos Está enojada, no quiere. de instancia. A ver, ahí silencio. ¿Por qué no le pisa el número? Porque el hijo no tiene, tiene como Segundo. 80 años. Veamos a todos. Ahí está. Bien. Entonces, estábamos hablando de que tenemos los atributos de instancia que se definen en cualquiera de los métodos que tenga mi clase. En este caso, se ha definido un método de instancia dentro del constructor. El constructor se llama así, init. Va doble guión bajo, la palabra init, doble guión bajo. De hecho, todos los métodos especiales que nosotros definamos, porque vamos a encontrarnos con que hay métodos especiales, se van a definir de esta manera, con doble guión bajo, el nombre del método especial y el doble guión bajo. Ya vamos a ver que hay otros métodos especiales. Sin embargo, este es el método constructor que es el primero que se ejecuta cuando nosotros generamos una instancia y es el que le va a dar un valor de inicio a nuestros atributos si es que le dimos un valor de inicio, si lo pasamos por parámetros, ¿sí? Este constructor, este método no devuelve nada y bueno, se va a invocar cada vez que se instancia un objeto de la clase. Esta parte sí la vieron con Andre, ¿no? Una cosa que por ahí no figura acá en la diapositiva es que no necesariamente tengo que poner todos los atributos como parámetros. O sea, posiblemente yo quiera atributos que no estén puestos como parámetros. ¿Ah? O sea, nosotros podríamos declarar una clase, no sé, persona y decir, bueno, una persona tiene, o alumno, pongámosle, y decir, bueno, un alumno tiene un nombre, tiene, no sé, un apellido y bueno, iba a tener notas. Y pasar el nombre, el apellido como atributos y definir dentro del constructor un self.notas que no es inicializado a través de los parámetros. ¿Ah? Ya vamos a hacer en todo caso algún ejemplito, pero no es obligatorio que todos los atributos aparezcan como parámetros dentro del constructor. ¿Mm? Eso ya después hacemos algún ejemplito. ¿Sí quedó claro eso? Bueno, Sí, los silencié a todos, así que bueno, eso ya lo iremos a ver. Acá dice que hay, bueno, atributos de instancia versus atributos de clase. Ya sabemos nosotros los atributos de instancia, entonces los creamos dentro de algún método. ¿Y cómo sé que son de instancia? Porque sí o sí tienen, hacemos referencia a ellos a través del método self. ¿Sí? Mientras que los atributos de clase hacemos referencia a través del nombre de la clase. En este caso la clase se llama tarjeta, entonces para acceder al atributo de clase de la tarjeta ponemos tarjeta punto el atributo, el nombre del atributo. Tarjetas creadas. ¿Tá? Si hubiera querido acceder al atributo moneda, que también es un atributo de clase, también tendría que haberlo hecho como tarjetas.moneda igual y le ponemos la moneda que nosotros querramos. ¿Tá? En este caso, bueno, está comentado ahí que son atributos de instancia y sé que son atributos de instancia porque estamos haciendo acceso a ellos a través de el self. Y si yo hubiera tenido otro atributo más de instancia, lo podría haber puesto acá en la línea después de la cantidad, haberle puesto, pongámosle, self punto, no sé, tipo de tarjeta, tarjeta de crédito, de débito. ¿Tá? Entonces, self punto tipo igual, no sé, le damos alguna cosa. No se me ocurre mucho algo sobre la tarjeta, pero sí le podríamos haber asignado algún valor y no venía por parámetros, ¿tá? En este caso, incluso, bueno, ya sabemos nosotros, se pueden definir valores por defecto. Dice, en general no deben usarse los atributos de clase, excepto para almacenar valores constantes. O sea, hay veces que los usamos más que nada para eso, pero no es lo normal que utilicen atributos de clase. pero ¿y por qué, profe? Que no son seguros, no conviene usarlos. ¿Cuál es la...? La lógica. Porque, bueno, si en general, si necesitamos
crear un objeto, lo vamos a usar como plantilla para definir un tipo de dato y bueno, normalmente vamos a estar poniendo atributos que describan a mi objeto y lo típico es que los atributos describan a ese objeto y que los trate eh, como Dentro atributos de instancia. ¿Está bien? O sea, de- no es tan común que nos encontremos con atributos de clase. Se pueden usar, no sería lo más común o la mejor manera de manejarlos. Por ahí hay otras maneras de manejarlos, podrían ser también a través quizás de alguna función, de otra manera. Pero no es que no se pueden usar, sí se pueden usar, no es lo más común. Si Es mal no como que recuerdo, habíamos usado una función de clase, creo que en Java, que cada vez que creabas una instancia tenías un contador aparte que te mostraba cuántas instancias estaban creadas y si eliminabas alguna instancia, también lo reducía la podías ir cantidad. restando y lo ibas, a eso, lo de incrementar las instancias lo ibas haciendo dentro del método init. Claro, porque por ahí también hay otros métodos especiales, como por ejemplo puedes destruir un objeto. Entonces ahí quizás vos querrías descontarlo. No es que no se usen, sí se usan. No es tan recomendable utilizarlos. Eso es lo que yo digo. O sea, existen y si existen por algo es. Hay veces que te encontrás con la necesidad de querer usarlos, de querer generar un atributo de clase, pero no es lo más común, no es lo más recomendable. El método str es como el toString que teníamos en Java, ¿se acuerdan? También es un método especial. Si ustedes se fijan, también lo ponemos con el doble guión antes y el doble guión después. Todos los métodos que son de instancia llevan el self. El self no es un parámetro, solamente lo que está indicando es que este es un método que pertenece a la instancia. ¿Tá? En este caso, este método pertenece a la instancia. Si quiero acceder a cualquier cosa desde de la instancia o declarar que este es un método de instancia, le tenemos que pasar el self. Y no es un parámetro. Es simplemente una forma de declarar que son métodos de instancia. O sea que cuando nosotros generamos la tarjeta, acá no es que tenemos tres parámetros, tenemos dos parámetros. Y uno podría no estar, porque ya tiene valor por defecto. O sea que yo podría haber creado una tarjeta solamente pasándole el número de tarjeta, ¿tá? El obligatorio. Pero si no, puedo pasarle dos parámetros, ya con tres parámetros me va a dar error. Porque si que hubiera querido pasar en todo caso parámetros variables, le poníamos el asterisco. Pero bueno, si le ponemos print y si no hubiéramos definido o redefinido el método str, lo que me va a imprimir es el objeto, ¿no? O sea, la dirección del objeto, la dirección de memoria, o me va a decir que el tipo del objeto, ¿está? Entonces, este método lo sobrescribimos cuando queremos que nos devuelva Normalmente queremos chusmear qué valores tiene el estado de mi objeto o los atributos del objeto. ¿Tá? Entonces, bueno, eso. eh, bueno, acá dice justamente a qué hace referencia el self. El self hace referencia a la instancia que está en ejecución. Nos permite acceder a los atributos de la instancia, o sea, nosotros acá, por ejemplo, lo estamos usando. Lo pone en tipo parámetro, pero nos aclaramos que no es un parámetro. Entonces, para indicar que son métodos de instancia, acá tenemos tres métodos de instancia, pero también se utiliza para acceder a los atributos o para darles un valor de inicio y para demostrar que esos son atributos de instancia, aunque no vengan entre los parámetros. También nos permite distinguir entre lo que es una variable local, porque nosotros en las funciones podemos tener variables locales. Yo podría haber tenido un contador que sea local a mi función. ¿Tá? Y no lo tengo que nombrar con el self, directamente podría poner contador igual a contador más uno, lo que yo necesitara, pero ese contador va a existir solamente dentro de la función. No vive fuera de la función. Si nosotros hacemos acceso con self, punto, el nombre de mi atributo, bueno, pasa a ser un atributo de la clase. ¿Tá? No necesariamente los atributos los vamos a definir solo en el constructor, los podemos utilizar en otros métodos. O sea, con que le digamos self punto, ya estamos indicándole que eso va a ser un atributo de la clase. Lo normal, lo más prolijo es que los utilicemos dentro del constructor primero, que los declaremos ahí. O que, sí, aunque sea los inicialicemos.
también dice dentro de un método puedes llamar a otro usando self.método. O sea, dentro del método saludar podríamos haber llamado a self.cumplir años, no sé. ¿Ah? O sea, desde un método podemos invocar a otros métodos haciendo uso del self. O desde el cumplir años podríamos llamar al saludar. Más fácil, más bonito. Acá les habla sobre los distintos tipos de métodos. Si son de instancia, nos vamos a dar cuenta porque tienen esa especie de parámetro, que ya dijimos que no es un parámetro, que dice self y que indica que ese es un método de instancia. Si no tiene ese self y tiene un CLS, significa que es un método de clase. Y también usan el decorador class method. Y esto va a implicar que es un método de la clase, o sea que para referenciarlo vamos a hacer uso desde la clase, así como estaba hecho acá en el ejemplo. Vamos a buscarlo por acá, estaba en uno de los ejemplos acá. Tarjeta. eh, no, ese sería un atributo. Bueno, ya no estamos hablando de atributos, sino de métodos de clase. Bueno, que los indicamos con el class, creo que más abajo tenemos alguno, acá hay varios métodos de clase, ya los mostramos. Pero bueno, son métodos de clase y que también los vamos a utilizar desde la clase. Y desde el método de clase podemos hacer acceso a los atributos de clase y bueno, y podemos leer y modificar los atributos de la clase dentro de los métodos de clase. Normalmente se utilizan para cuando trabajamos con algún comportamiento general. También, eso por ahí no hemos dicho, vieron que en Java teníamos, ya vamos a hacer varios ejemplitos después que chusmemos un poco la teoría, pero nosotros podemos ¿se acuerdan que en Java teníamos lo que es la sobrecarga de los constructores? ¿Se acuerdan? Sí, Sí. Que es como que definíamos varios constructores o varias maneras de generar objetos de ese tipo. Pero lo único que se diferenciaban, se tenían que llamar igual que la clase, pero lo único que se diferenciaban era con los parámetros. En este caso de Java, no podemos sobreescribir el método init. O sea, este método init, que es el constructor, no se puede sobreescribir, no vamos a tener varios métodos init con distintos parámetros. Lo que podemos hacer, si necesitamos definirle muchos parámetros, es usar los parámetros variables con el asterisco, así como lo habíamos hecho, y si no, hay otras maneras, que ya las vamos a ver, que son justamente definiendo nuevos constructores usando estos métodos de clase, unos class methods. Como también no existe o no se usan, existen pero no le da pelota el Python, cuando definimos como privados o protegidos los atributos. ¿Tá? Para nosotros en Python no, ya vamos a ver que sí hay maneras de definir atributos privados, que es poniéndoles un doble guión al principio, eh, pero no es tan común. Y otra forma es usando unas propiedades, que es una anotación que ya la vamos a ver más adelante, ¿tá? Pero en un principio, por ahora, a los atributos los definen así y los van a poder usar como si fueran públicos. Pero eso no estaría cumpliendo con este principio que dijimos, el de abstracción, que decíamos que hay que ocultar ciertos detalles de implementación y exponer solamente lo esencial a través de la interfaz de la clase. Entonces, hay veces que vamos a necesitar que nuestros atributos sean privados. Entonces, ya vamos a hablar cómo los generamos como privados o cómo usamos esos métodos que nosotros en Java los declarábamos como getter y setter. ¿Tá? Acá vamos a utilizar una propiedad o un decorador que se llama property, que nos va a permitir, bueno, trabajar ese tipo de cuestiones. También tenemos los métodos estáticos que no tienen, nos vamos a dar que es un método estático porque no tiene como vieron que acá en los parámetros de los métodos de clase le poníamos ls y en los métodos de instancia self. Sin embargo, en los métodos estáticos no le ponemos nada, ponemos def, ponemos los parámetros y no van ni self ni cls. ¿Tá? Y no tiene acceso ni a los atributos ni de instancia ni a los de clase, ni a los métodos tampoco. Es solamente una función
que, bueno, que lo que nos permite es hacer alguna cuestión general, eh, por ahí tampoco no tan utilizada, que no tiene que ver con la definición del objeto en sí. O sea, no está muy bueno que los usen, porque de última los podemos poner, bueno, como que fuera de la clase. Hasta los podríamos sacar de la clase. Acá hay un ejemplo de una tarjeta de crédito donde es el mismo ejemplo de recién. Si ustedes se fijan, es el mismo ejemplo que tenemos acá, nada más que está ampliado, porque acá lo único que hicimos es poner el constructor y el método toString. Y acá en este ejemplo estamos agregándole algunos métodos para demostrar, voy a poner acá que lo veamos como la diapositiva que es. Bien, si nos fijamos, sí, escondí el código del init, bueno, no del init, pero sí del string, método toString, y lo que sale es este método, que nos damos cuenta que es un método el método gastar, que es un método de instancia porque tiene el self, y después hay unos métodos, unos class method, que solamente para demostrar que son cómo generar métodos de clase. ¿Tá? Entonces, este es el que ustedes decían, que era el de total creadas, el de las tarjetas creadas. Pues no sé ya si me estaban hablando de esto o de Java. Sí, no sé yo. Bueno, capaz que esta diapositiva la vieron con Andrea. Sí, mismo esa y creo que la que le sigue. Hasta la que le sigue, la de la nave, la clase nave. Está. Sí, 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 hasta sí, ahí bien. que tenían que generar una nave espacial ustedes. Ah, entonces sí les hizo hacer el ejercicio. No, no, no llegamos a No, hacer el no, ejercicio. No lo lo vimos hicieron. así nomás. Lo vieron así nomás. Bueno, entonces. Fíjense, acá tenemos dos métodos de clase. ¿Cómo sabemos que son de clase? Porque tienen acá esta especie de parámetro, que no es un parámetro, solamente está indicando que es un método de clase, además de que tiene la anotación acá de que es un class method, un decorador, ¿está? Acá también es un método de clase, cambiar moneda, que también nos damos cuenta porque tiene el parámetro CLS, y acá tenemos un método estático que solamente tiene la anotación de static method, pero no tiene ningún tipo de parámetro que indique que es un método, no tiene ni el self ni el CLS, ¿está? Entonces, este método lo podrían usar directamente desde el nombre de la clase, punto, validar número, ¿está? Y le pasan un número. Yo creo que los tenía, ya los vemos en la ejecución, pero es normal que se documente todo aquí directamente, que ustedes puedan documentar usando esta especie de string de varios renglones, típico de que empiezan, de que se documenta qué es lo que hace cada método, ¿no? Y de hecho está bien visto. Entonces, bueno, en este método gastar directamente se verifica que la cantidad sea menor al saldo que se quiere gastar y bueno, si es así, bueno, se le resta al saldo la cantidad. Otra cosa que por ahí hacíamos mucho en Java es que le poníamos el mismo nombre a los atributos y a los parámetros. Acá no es tan común directamente, por eso que antes usábamos mucho para distinguir el dis. Acá también existe el dis, no se utiliza mucho, solamente se indica con el self que esto es un parámetro, un atributo, perdón, de la clase. Con self indicamos que es un atributo de la clase y no hace falta usar con el dis porque, bueno, no es tampoco tan común que usemos los mismos nombres. Aparte con el self ya estamos distinguiendo. Bien, bueno, en este caso se está cambiando la moneda, en vez de que se utilicen pesos, se utilizarán dólares o euros, lo que uno le manda, ¿no? Y en este caso es un método de clase y para que no es tan común por ahí que a la tarjeta de crédito le cambiemos la moneda. No son operaciones que tenga que hacer el cliente. El cliente más que nada lo que va a hacer es gastar o debitar o de última depositar dinero, pero no, el cliente no es quien cambia la moneda. Entonces, como el cliente no es quien la cambia, lo típico es que en todo caso el empleado o algún otro, por ahí también que lo hayan declarado como class method por eso.
Y en este caso, el validar número, que puede ser que cualquier entidad quiera validar un número de tarjetas. Vieron que cuando estamos por hacer compras en algún carro o sea, desde cualquier página o lo que sea, nos piden la tarjeta, normalmente se valida el tipo de tarjeta o si realmente es una tarjeta, un número de tarjeta válido, ¿no? Entonces, por eso este método, el validar número, podría declararse como estático. Y acá le sale en un cuadrito a qué se tiene acceso, dependiendo de si es un class method o un static method. Y lo que dice es que los métodos de clase tienen acceso a los métodos y atributos de la clase. Bueno, y que no se requiere una instancia. Y acá quedaron ustedes. Les pedía que generaran una clase nave que tuviera estos atributos, que son públicos, que son las coordenadas, el tipo y el color de la nave, y que declaran el constructor, donde reciben las coordenadas x, y, el tipo y el color. Y luego tenían que hacer un mover, que también es un método de instancia, porque tienen ahí el self, y que lo que tenía que hacer era asignarle nuevas coordenadas a la nave. Y el método cambiar planeta de origen, que bueno, le asignaba un nuevo planeta. Lo que no está en esta diapositiva, pero sí lo pusimos acá, es que en este dibujito, que hay un atributo de clase que se llama planeta origen. Eso lo tienen que generar un atributo de clase y tiene esos atributos de instancia. Me olvidé de colorear ahí esas, ponerlas en negrita. Bueno, entonces tiene el método de instancia mover, tiene el método de clase cambiar planeta, que tiene nos damos que es un método de clase porque tiene que tener ahí el CLS, ahí por si no les había quedado claro, lo puse en colorcito, y le tienen que asignar un nuevo planeta. O sea, vamos a suponer que planeta de origen en un principio, y lo pueden poner ahí en el init, es el planeta Tierra. ¿Tá? Y que cuando lo cambiamos de planeta le vamos a asignar que se cambie al planeta Marte. ¿Tá? Y luego, como método estático, van a tener que usar ahí el, el decorador de static method y en el de clase el class method. Y lo único que van a hacer es validar si la coordenada X es mayor a cero y que la coordenada Y sea mayor a cero. O sea, recibe dos coordenadas y bueno, que nos devuelva un true o un false, retorna un true o un false si la coordenada es válida. ¿Se animan a hacerlo o ya lo hicieron? ¿Alguien que lo haya hecho? No, no, pues no teníamos, yo no teníamos este Ah, archivo. bueno. ¿Se animan? ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo hacemos? ¿Puede ¿Quieren que lo pasar el hagamos archivo todos por acá, juntos? profe? ¿Quieren que lo hagamos todos juntitos o qué? ¿O lo hacen ustedes? Sí, les puedo pasar acá. Crear la clase nave, este enunciado que se los paso así por el chat, control C, y les pongo la diapositiva anterior, se los voy a dejar hacer a ustedes. Les doy unos minutos y ya vemos la solución. Ahí se los paso por el chat. Esperen, chat. Ahí les paso los requerimientos. La clase se tiene que llamar nave, ahí está. Ahí salen los atributos, eh, los métodos estáticos, y acá les voy a poner el ejemplo para que ustedes se vayan guiando sobre cómo hacer los métodos de clase o de instancia de esta diapositiva. Le voy a poner presentación, ¿tá? Así como ustedes la tengan. Entonces van a tener que crear class nave, ¿tá? Acá iría el atributo de clase, ¿no? Después tendrían que tener el init, ¿está bien? Ya saben ustedes que va con self, y acá irían los dos atributos que tiene tipo, color y coordenadas, son tres atributos. O bueno, si quieren ponerle coordenadas X e Y, directamente en vez de coordenadas pongámosle X e Y para que sea más sencillito. Pónganle X e Y, X, Y. Si no, lo van a tener que trabajar como una tupla. Sí, de la manera que lo resuelvan va a estar bien, ¿está? Si le quieren, le pueden poner X y Z, así tienen las coordenadas. Si no, le pueden poner también como una tupla.
el que se anime. Después hagan también, si quieren, el toString, sobrescriban el STR, así trabajan también con el método especial STR, y ahí definen el método mover de instancia, y bueno, los otros. Les doy, son las y 44 hasta las y 54, a ver qué onda, a ver qué sale, y de ahí vemos. Y alguien termina, me avisa. Ujú. De compartir. Yo me había trabado un poco en la de clase, pero ya lo resolví. Todavía no terminé. ¿Quieren un ratito más? Profe, ahí en coordenadas válidas. En Eh, coordenadas las trabajan como ustedes quieran. Si las quieren trabajar como tupla, bien, el que se anima. El que la quiere trabajar como un X y un Y, también está bien. Porque ahí en coordenadas válidas me pide dos, que serían X y Y. Y si yo quiero utilizar las coordenadas de la nave, ¿cómo hago para pasarle la primera y después la segunda? Podés poner una tupla, ¿te acordás? Abrís un paréntesis, pones un valor y cerrás el paréntesis, o sea, pones la tupla como un XY. O sea, 10-20, por ejemplo, si estás tratando de darle un valor de inicio a la nave. O sea, podrías ponerle, bueno, mi nave igual nave y le mandás, no sé, 5-10, o entre paréntesis, ¿no? El tipo, no sé, qué sé yo, nave nodriza de color blanca, no sé. Sí, no, eso sí, pero si yo lo quiero mandar directamente en la definición del método, porque son dos, uno es Por eso, yo X y el les otro es decía, Y. podés hacerlo Claro, al lo pasa como instructor, tú, pero digamos. pasar los dos valores.
Acá de hecho acá está el init, fíjate, acá te aparece en este init que está acá, lo tenemos como dos valores separados, dos int. Un int, otro int, una string y otro string, ¿tá? En este init de acá, o sea, en el constructor de acá. Pero alguno pudo haber pensado, acá como dice tuple, se está contradiciendo. En realidad podrías haber puesto, no sé, self, coma, coordenadas, coma, string y otro string. ¿Va? De hecho, esto de la declaración de tipos está solamente para ¿cómo se llama? Para el UML. Ustedes allá en Python no les hace falta ponerle el tipo. Lo pueden Ah, poner, pero no le va a dar bolilla. no, porque no lo había visto que estaba separado. Yo directamente puse cel, tipo, color, coordenada. Después cuando Bueno, hice el cel como coordenada, quieran. mandé la tub. Pero cuando Sí, quiero si querés. hacer el método estático, tengo que mandar los dos por separado, por lo que veo acá. Uno es X y el otro es Y. Claro, porque podés moverte en el eje de las X o en el eje de las Y, en el mover. No, en el Pero validar le estoy preguntando, profe. Pero ¿y cómo sería válida? Eso no lo entiendo. bueno, les decía yo recién que se fijaran si es mayor a cero y listo. Ah, ok. Vamos a suponer que la nave solo va hacia adelante, Mm, no retrocede. No claro. sé. Sí retrocede, pero dentro de un eje de coordenadas de mayor a cero. Eh, bueno, Calipto, ahí va a compartir Calipto. Para preguntarle eso nomás, porque no me quedó claro lo del. Ahí les paso la solución. ¿Quieren que se los muestre? Yo tengo hasta acá. A ver, dejo de compartir yo para que compartas vos. A ver. Bueno, planeta de origen Tierra, tipo color coordenadas. Entonces a las coordenadas le das las coordenadas. Claro, por eso yo Mo- las coordenadas las manejé una sola vez. Después Bien. le mandé las coordenadas, pero no me queda. Origen. Es coordenada válida, claro, X es mayor a cero. Bueno, Pero acá cuando quiero utilizar el método, ¿cómo hago para separarlas? O me las tomo igual. Porque acá tendría que ir el otro valor. Si espera, quiero ¿dónde? tomarla en coordenadas varias. Ah, porque el coordenada válida lo tendrías que usar a partir de la nave. Pones nave punto, es coordenada válida. No sé. Ah, Y ahí mandás dos coordenadas, no, no no me sé. aparecía. Ah, no, porque me quedó mal indentado y no me dejaba usarlo dentro de la nave. Ahí está, ahora sí, nave punto. Es Ahí coordenada. está. Ahí te sale todo lo que tenés disponible. Siempre pones el objeto y te figura todo lo que tenés disponible. Es coordenada Claro, válida, pero ahora te faltaría ponerle paréntesis XG. Ah, porque ustedes no se acuerdan lo que era la parte de desagregar. Allá en coordenadas, suponete si te las mandaran todo como una tupla, es coordenada válida, supongámosle que te mandaran una tupla, vos podrías poner lo siguiente, x, y igual, y le pasas tu tupla. Y ahí x va a tomar el valor de la tupla de la parte x e y el valor de la tupla en la parte y. A ver, yo la tengo por acá. ¿Dónde está? Perdona, porque lo tengo. como lo tenía Ah, mal indentado, no me aparecía dentro de nave. Por eso lo había puesto solo. claro, Pero claro. iba adentro, iba adentro. Acuérdense ustedes que podíamos hacer esto. Miren, a ver, Ahí dejo de compartir, ya está entonces. Así es. voy a compartir la solución. Bueno, esperen que la hizo acá. Yo se Sí, los he publicado. Va a aparecer en la diapositiva. Mm, Si ustedes se fijan, lo que podemos hacer con las tuplas, con los diccionarios, con las listas, con lo que nosotros querramos, que es desagregar el contenido. Cuando nosotros tenemos una colección, en este caso, si nuestra coordenada era una tupla y queremos que se divida en dos valores, por ejemplo, un X y un Y, le podemos asignar a X, Y, le asignamos self coordenadas. Y esto, en este caso, porque se trabajó con una tupla, ¿tá? ah, Entonces, después a esa tupla nosotros la podemos dividir, o sea, del lado de la izquierda,
nosotros podemos hacer diferente de en otros lenguajes que solamente nos permitía una sola variable. Acá nos permite una lista de variables y así podemos nosotros desarmar una lista, cualquier tipo de colección, ¿tá? O Sí, sea, si el fuera un... ejemplo, en uno de los ejercicios de archivos, que era de la agenda telefónica, como para diferenciar el nombre del número de teléfono, se podía dividir así, digamos. Claro, bueno. Siempre pueden hacerlo con cualquier tipo de colección. Yo creo que una vez lo hablamos con Abel. Yo lo mostré en una teoría, pero creo que después uno se le olvida porque no es lo que está acostumbrado a usar. Pero después, una vez con Abel lo hablamos y Sí. bueno, ahora también Oh, pueden recordar que nosotros podemos desagregar cualquier tipo de colección poniendo valores separados por comas y entonces podemos ver ahí, separar qué cosa tenemos en el eje X, qué cosa tenemos en el eje Y. Acá en este caso se está generando una nueva tupla, o sea, self.coordenadas, se le está asignando lo que ya tenía en X más lo que viene por parámetro, más lo que ya tenía en Y, más lo que viene por parámetro. Y se le está asignando una nueva tupla con otras coordenadas. Pero antes tuvo que obtener qué es lo que tenían esas coordenadas. Bien. ahora yo puedo acceder a los elementos X y todo sin llamar a ninguna función. Yo le puedo poner mi nave punto X o punto coordenadas y accedo de cualquier Sí, lado, desde otra clase inclusive. eso es lo que, por eso estábamos hablando recién. En realidad todavía no estamos trabajando con atributos privados. Ah, ok, ok, ok. Está bien. Por ahora, lo que estamos haciendo es usar todo público, pero si nosotros le ponemos un doble guión abajo, o sea, si yo quiero que mi variable, que mi atributo color sea privado, lo que tengo que hacer es anteponerle un doble guión abajo, Claro. así. Supongámosle, yo quiero que este sea privado y lo ponemos así. Entonces luego, desde la ejecución, suponete, a ver, N1 punto, yo pongo N1 punto y me figura todo lo que yo puedo, ¿no? Y todo lo Claro. que no puedo. Y ¿cuál es el que movía? El color. Color no está más. Color no me aparece acá, ¿tá? Claro. Pero vamos a sacarle ese doble guión ahí y ahora vamos a ver qué pasa. Entonces ahora le ponemos N1 punto para ver qué tengo disponible y ahora sí tengo el color, ¿tá? Claro, en este caso tendría que ser privado coordenadas, porque nosotros lo tendríamos que manejar a través del método mover, ¿no? Bueno, entonces lo No podés digo poner. así como lógica. Ya saben ustedes que para crear atributos privados, poniéndole un doble guión adelante, lo volvieron privado. Ya vamos a ver que en realidad Perfecto. hay otra manera más bonita de trabajarlo, que es con el decorador de property. Ya lo vamos a ver. Por ahora, bueno, ya saben ahora cuándo es público y cuándo es privado. No quieren que sea público, lo ponen con un doble guión y lo volvieron privado. Este es el mismo código que está pegado allá en la diapositiva. Son capturas del código. Me dicen si les salió algo similar o no. ¿Se acordaron de usar los decoradores de class Sí. method o static method? Sí, yo lo Eso. único no trabajé las coordenadas como una tupla, sino que había hecho como figuraba antes, que era Pero X y. también está perfecto, porque por ahí incluso en el init de allá yo me olvidé de cambiarlo, porque después dije, uy, se va a complicar ahí, y me olvidé después de ponerlo acá, que está como tupla, pero acá sí lo puse en el init. Claro, yo lo tomé ahí. Está bien. Pero ustedes Pero después más o lo... menos sí es Está. eso. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplito. Esperen que tengo que conectar la batería de la computadora, que estoy quedando sin batería, para ver cómo interactúan los objetos, ¿no? O sea, cómo hacemos que un objeto se comunique con otro objeto. Pero lo vamos a hacer así, así no es tan estática. Vamos a poner acá. Esperen que voy a cerrar un poquito de cosas.
Vamos a poner acá un nuevo archivito de Python que le vamos a llamar persona, el típico persona. Entonces, vamos a generar una clase persona, que es la típica, y le vamos a poner, entonces, class persona. Algunos le pueden llegar a poner aquí una zona de parámetros o no, ¿tá? Puede ser que encuentren algo así como object acá, si se ponen a chusmear código, pero no es necesario, es hasta como redundante, pero lo pueden poner así. Y lo voy a borrar, lo vamos a hacer como lo clásico que por ahora nosotros venimos trabajando, pero sepan que pueden encontrarse con clases definidas de esa manera. Entonces, lo que vamos a definirles es el constructor. Entonces, init, y ya me lo autocompleta. Y le vamos a poner acá un nombre, un apellido, self.nombre. Y vamos a pedirle acá en el init que me traiga también algunos parámetros. Entonces le vamos a decir que la inicie ya con un nombre, con un apellido. ¿Qué más le podemos pedir? Una edad ¿Verdad? y un país. Así. Entonces self.nombre, le damos el nombre. Self.país. Bueno, vamos a seguir con el apellido. Apellido, le damos el apellido. Self.país, le damos el país. Y vamos a hacer un método saludar típico. Y miren cómo lo autocompleta y le vamos a poner un saludo, ¿no? Que retorne, bueno, retorne directamente un string. Le vamos a decir que retorne un string y le vamos a poner acá un saludito. Hola, mi nombre es, y acá le vamos a mandar quién es self. Entonces, para que sea self, le vamos a definir acá, vamos a sobreescribir el toString. ¿Se acuerdan que el toString Ujú. acá era así, el El str? marco STR. Entonces aquí le vamos a poner, bueno, que directamente retorne también con un formato de string. Y pongámosle el self.nombre. Y bueno, y con un espacio y el self.apellido. El apellido. Vamos. Bien. Entonces ahí tenemos el método saludar que muestra directamente hola, mi nombre es, y que muestre el nombre que tiene. Podríamos agregarle aquí algo así como mucho gusto. Y vamos a hacer acá un método más que se va a llamar responder saludo o responder. Responder. Y fíjense, lo que quería yo mostrarles acá es que podemos recibir por aquí un objeto, o sea que yo me comunique con otra persona. Entonces le decimos aquí que recibe un objeto y le vamos a decir que retorne. Como va a ser del mismo tipo, también va a retornar una cadenita y lo vamos a poner, se me hizo acá. un- Como le pusimos mucho gusto, pongámosle acá el gusto es mío y le mandamos acá el nombre, el objeto, del nombre de este objeto. Objeto punto nombre. Punto nombre. Y que le ponga también yo me llamo y que ponga quién es él. Algo así.
Como vamos a llamar con un objeto, el objeto, bueno, se supone que va a tener, como va a ser del tipo persona, le vamos a pasar eso. Vamos a ver si nos funciona. A ver, vamos a poner por acá, vamos a crear unas variables y le vamos a llamar a una que se llame, no sé, Ana. Siempre pongo Ana porque es cortito. Y vamos a decir que es una persona que se llama Ana. Pongámosle un apellido, Fernández, una edad y un país de Argentina. Si nosotros le decimos que imprima algo a Ana, print Ana, vamos a ver qué es lo que nos retorna. Y Nos dice que se llama Ana Fernández, ¿no? Si le decimos el que, saludar. que haga un Ana.saludar, que imprima Ana.saludar, Ana.saludar, bueno, eh, ejecutamos. Hola, mi nombre es Ana Fernández, mucho gusto. ¿Ah? Ahora vamos a generar otro objeto más del tipo persona. Definir acá a Carlos. No sé, Carlos, no sé, Funes, Pérez. no sé, de 30 y le vamos a decir que es de Chile. Entonces, acá le vamos a decir a Carlos que responda, ¿no? Entonces, Ujú. le vamos a decir acá, bueno, ya lo generamos. Ah, le puse a Ana, a ver que le vamos a poner Carlos. No, los dos, estoy sobreescribiendo la misma Claro. instancia. Le vamos a decir, bueno, a Ana que salude y ahora le vamos a decir a Carlos, no, Carlos a que responde. Ana, punto. No, a Carlos, punto responder, Carlos, punto responder, responder, y le vamos a decir que le responda A Ana. claro, que le A Ana. responda Nos a, falta el Mucho print ahí gusto, antes. Ana. Ana punto Ana. Va a ser a- Ana Fernández. claro, porque ¿qué es lo que necesita Carlos? Necesita mandarle, para responder necesitamos mandarle un objeto. Y bueno, y ahí al responder entonces Va a Carlos va a completar. decir, el gusto es mío, Ana, y ahora y tendría que responder con su nombre. Vamos a ver si nos funciona. Lo que pasa es que no va a responder Nos falta el print. Ah, nos faltó ponerle que lo el imprima, print. porque el responder imprime un coso. Entonces le vamos a poner acá un print. Print. No va a decir yo me llamo Ana Fernández de vuelta. Porque es self. Pero en este caso estamos mandándolo con Carlos. Ah, de self de responder, claro. Cambió el. Entonces ahora Carlos, el self de Carlos es el mismo. Sí, claro, claro, Pero le claro. va a responder a Ana y Ana tiene su propio nombre. A ver, probémoslo, si nos funciona. El gusto es mío, Ana. Yo me llamo Carlos Funes. ¿Tá? Entonces, nosotros le podemos mandar un objeto y acá estamos haciendo que nuestros objetos interactúen. ¿Tá? Porque ¿qué le estoy mandando a Carlos? A Carlos en el responder le estoy mandando un objeto del tipo persona. Claro. ¿Ah? Entonces, Claro, le este está objeto es del mandando tipo persona. Mm, Y este objeto del tipo persona tiene su propio nombre. Y a su vez el self es el mismo, o sea, es Carlos. En este caso es Carlos quien está respondiendo. ¿Tá? Entonces, en este caso estamos haciendo que nuestros objetos interactúen. Podemos mandarle objetos y bueno, y hacer uso de esos objetos y los métodos de los objetos. ¿Tá? En este caso están interactuando dos objetos del mismo tipo. Eh, Así que bueno, también es posible hacer que nuestros objetos interactúen. Vamos a ver qué más tenemos. Ustedes después se ponen a probar los ejemplitos, se ponen a probar las cosas. Bueno, también si quieren podemos agrandar un poquito más porque ya que le pusimos el país y la edad, vamos a seguir un poquito más esta clase. Le vamos a decir que haga, no sé, que le cambie el país y que le pregunte otras cosas. Vamos a decirle acá, vamos a hacer un def.
preguntar edad y país. Preguntar, vamos a completarlo un poquito más, porque ya que pusimos esos datos y no los usamos, edad y país. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Directamente le vamos a contestar alguna cosa, algo así como que, bueno, ya que le dijimos un gusto, pongámosle lindo nombre, lindo nombre, y le vamos a, me faltó acá ponerle la F, lindo nombre, objeto nombre, punto nombre, y acá le podríamos preguntar, porque me faltó ponerle acá el objeto, por eso no me da el error acá, coma, objeto. Y le podríamos decir acá que me diga, dime qué edad tienes. Porque no sabe Carlos qué edad tiene Ana. Edad tienes y de dónde eres. Que se puedan comunicar. Eh, y acá podríamos hacer un responder, así como hicimos en el otro. Es más o menos la misma idea, ¿no? ¿Se animan? Def, responder, responder, edad y país, edad y país. ¿Y qué es lo que le mandamos también? El objeto. Y entonces acá, de nuevo, le hacemos un return y que retorne un string de formato que diga, eh, bueno, ya que le dijo que tenía lindo nombre, gracias. Y acá pongámosle, el nombre tendría que aparecer gracias Carlos, o gracias objeto.nombre, punto nombre. Y acá le podríamos poner tengo. Y acá le quiero poner la edad. ¿Cómo lo ponemos? Objeto.a. No, porque quiere su Ah, perdón. propiedad. O sea, tiene que responder. Allá le está diciendo gracias, Carlos, porque se está comunicando o con Ana. Ah, Pero ahora Self quiere punto. mandar Carlos, Self.edad, porque no, es el objeto. él, self. Ah, te da para punto. responder con su propiedad. Y soy de, y entonces acá, de nuevo, ¿no? Cel, Self.body. tu país. Para que le cuente más o menos y sigan la conversación un rato. Entonces, acá recién hicimos el saludar, pero ahora vamos a hacer el que allá el Carlos le respondió. Acá vamos a hacer un print de preguntar edad y país. Carlos, punto, preguntar edad y país a Ana, Ujú. ¿tá? Y acá podríamos hacer un print de Ana que le responde, responder edad Responder y al país. país. ¿A quién? A Carlos. A Carlos. ¿Tá? Recordemos que estas son mis instancias. Generamos dos instancias de la clase Sí. persona. ¿Tá? Y acá estas instancias están interactuando entre sí. Entonces vamos a ver si nos funciona. Bueno, eh, Carlos le dice, bueno, Ana dice, hola, mi nombre es Ana Fernández, mucho gusto. Y Carlos le dice, el gusto es mío, Ana, yo me llamo Carlos Funes. Lindo nombre, Ana, dime qué edad tienes y de dónde eres. Gracias, Carlos, tengo 25, soy de Argentina. Después podríamos seguir, que Claro. ahora Ana le pregunta a Carlos de dónde es. Y así. Y así. Pero bueno, es un poquito para mostrar en el ejemplo cómo interactúan los objetos entre sí, que nosotros podemos tener objetos que se relacionan. Bueno, continuamos Igual un poco. lo que toma como objeto es lo que está dentro del constructor, básicamente. O el str. No, no entendí esa parte, la del No, objeto. el constructor
El Sí. constructor, el método init se ejecuta cuando yo creo una instancia de la persona. Acá no usamos el new, por eso quizás tu confusión, pero Mm. el constructor lo estamos invocando desde el nombre de la clase. Si vos te fijás, el nombre de la clase, acá Ana es una instancia, yo le podría haber puesto persona uno y persona 2 para ponerlo un poquito más así como que fácil de identificar, le pusimos Ana y Carlos, pero le podríamos haber puesto P1, P2. Lo importante es lo que viene después del igual. Después del igual viene la llamada al constructor. Lo que pasa es que acá el constructor se llama init, que es la parte que te confunde, pero sí recibe los cuatro parámetros. Acá No, no, parece que no. hubo cinco Yo quería saber parámetros, que el cuatro. objeto, ¿qué es lo que toma como objeto siempre? El objeto es esto, Sí. lo que cuando se ejecuta el constructor, vos estás generando Sí. memoria y estás dándole valor de inicio a todos sus atributos. Y pero Entonces, ¿por qué te toma Ana como objeto y no Carlos, por ejemplo? Cuando vos pones también, self objeto, son dos objetos. Ana es un objeto, sí. y Carlos es otro objeto. ¿Tá? Carlos es otro objeto, son dos objetos. Es Sí, pero cuando vos otro, pones, por ejemplo, en la línea 18, lindo nombre, objeto punto nombre, ese te devuelve Ana. claro, pero ¿por qué? Sí, Porque yo pero le porque estoy te devuelve el mandando, primer objeto que encuentra. No, pues lo está mandando en la no, función, cuando le lo estás llama. mandando, Ah, está le estás bien. mandando a cuál objeto le tiene que responder. Si vos te Ah, fijás, listo. acá le mandás el objeto con el cual está interactuando con el objeto Ana, y en este caso Ah, el listo, objeto listo. Ana está interactuando con el objeto Carlos. Son dos objetos distintos, dos instancias. Acá, cuando nosotros definimos la clase, una cosa es la definición de la clase, es la plantilla, cómo debe ser una persona y qué puede hacer. En este caso, lo que puede hacer una persona es, además del método init, con el método str lo único que hace es mostrar sus datos. Y luego una persona puede saludar, puede responder saludos. Acá están los comportamientos, los métodos. Puede preguntarle de ahí el país de alguien o puede responderle de ahí el país de alguien. Estos métodos de acá, estos tres métodos, lo que están recibiendo es un objeto. Recordemos que Sí. self no es un parámetro, self es solamente una indicación de que este es un método de instancia. ¿Tá? O sea que tiene un único parámetro, que es el objeto. ¿Tá? Y a partir de ese objeto nosotros podemos acceder a las propiedades de ese objeto. Yo como sé que el objeto que voy a recibir, que estoy esperando, sea del tipo persona, le estoy accediendo al nombre de la persona y bueno, a la edad o al país de la persona. Se supone que me van a mandar una persona. Entonces, estas son dos instancias. Acá se está ejecutando el constructor de persona. Si yo pongo así, persona, le quito un parámetro, bueno, no tiene no se está quejando. A ver, se debería quejar. Ahí está. ¿Por qué? Porque no tengo un constructor de tres parámetros. Mi constructor tiene cuatro parámetros. Esperaba otro valor acá, que es Chile. O sea, lo que está ejecutando es el constructor. Compila, pero luego se queja. Necesita, mi constructor necesita que yo le mande los cuatro parámetros. Y ese es el constructor que se está ejecutando, es el método init. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos acostumbramos, es cierto que en ese sentido Java es más claro, porque te obliga a que el constructor tenga el mismo nombre que la clase. ¿Por qué? Porque después cuando generabas una instancia le ponías el nombre de la clase. Acá no tenemos el new, no nos obliga a usar el new, solamente ponemos el nombre de la clase y la cantidad de atributos que nosotros le hayamos pedido en el constructor. Sin embargo, podríamos haber tenido otro atributo más, el self.profesión, no sé, profesión. Vamos a suponer que por defecto las personas son estudiantes. A menos que me manden otra cosa. Ya después veríamos cómo modificarlo. Pero yo podría por acá hacer un print de Ana.profesión. A ver, profesión. Y yo si la quiero acceder desde por acá, después de que
Supongámosle uno tener un método por acá que me modifique la profesión. Def, cambiar profesión. Cambiar profesión. Y vamos a decirle que self.profesión sea docente. Bueno, vamos a poner docente. Ahí está. Vamos a cambiarle la profesión. Entonces, acá, si nosotros vamos a quitar un poco de salud y de cosas para que vamos a poner la profesión de Ana y también vamos a imprimir, vamos a pedirle a Ana que cambie de profesión, punto, cambiar profesión, a ver, cambiar profesión, y luego le vamos a volver a imprimir la profesión. Print Ana, punto, profesión. Vamos a poner, para no hacerlo tan largo, tanto cartel. Pero acá me dice que Ana primero es estudiante y luego que cambió la profesión es docente. A lo que voy es a que se puede poner parámetros que no necesariamente aparezcan en el constructor. Digo, Ana tiene 5 atributos. Sin embargo, acá en el constructor estoy mandándole 4. Yo creé a Ana y Ana a su vez tiene otro atributo más que es la profesión, no se me ocurrió nada más. Y luego ese atributo, bueno, lo podemos acceder desde, desde otro método, directamente poniendo self, punto y el nombre del atributo. Es un atributo más. ¿Cómo sé que es un atributo más? Porque cuando yo pongo a Ana o Carlos, que era la otra instancia, Carlos, punto, profesión, y acá como es público, lo podemos cambiar acá a ingeniero. No sé. Y luego podríamos hacer un print de la profesión de Carlos. A ver. Y mandémosle acá Carlos, punto, profesión. Como es público, se podría poner. Voy a quitarlo de Ana y vamos a dejar solo lo de Carlos. Carlos empezó siendo estudiante, pero luego terminó siendo ingeniero. Eh, Acá se imprimió la profesión de Ana, que era estudiante. Bueno, eso se puede hacer, ¿no? O sea, no necesariamente todos los atributos van a aparecer en el constructor, los puedo poner en otro lugar. Volvemos a la diapositiva. Acá me habla de otros métodos especiales, como por ejemplo el método, además del método string, por ejemplo, hay otro, el método len, que obviamente va a aplicar dependiendo del tipo de cosas que yo esté definiendo. Acá se supone que cantidad de páginas, bueno, yo podría haber tenido, en vez de acá en Ana o en Carlos, por ejemplo, podría haber tenido algo así como hobbies o algo por el estilo y tener una lista de hobbies. Bueno, después podemos mostrar la longitud o tener un arreglo de personas, o sea, tener una colección de personas. Entonces después poder imprimir la longitud, eso sería como más claro, ¿no? En este caso acá muestra la cantidad de páginas. Hay que ver qué cosa es la cantidad de páginas. Posiblemente sea una colección, ¿no? Por eso está pudiendo, a partir del método Elena, acceder a la cantidad de páginas. Bueno, no, es un número. Bueno. Eh, Acá estamos hablando de la herencia. En la herencia, acá se continúa con el ejemplo de las tarjetas de créditos. La herencia es cuando nosotros queremos extender ciertas características de una clase. O sea, nosotros ya dijimos que una clase es un template, o sea, define es como que una plantilla define, y nosotros a partir de esa plantilla podríamos definir otras plantillas que hereden todos los métodos y atributos de la plantilla base y a su vez extiendan otros comportamientos. En este caso, a ver, vamos a ver la diapositiva, la presentación. Y fíjense que en este caso se están definiendo dos subclases. O sea, nosotros acá en la diapositiva anterior teníamos la clase
tarjeta. Acá está. Esta es la clase tarjeta. ¿Está? Toco y me la mando. Esta es la clase tarjeta. Fíjense que tiene el constructor, el toString, el str, tiene el método gastar y tiene unos métodos de clase que son cambiar moneda, validar número y obtener total creadas. Pero nosotros podemos sobreescribir un método. Acá ya no es como en Java que tendríamos que poner override. Lo podemos poner, pero no le da mucha boliza. Pero sí podemos, se entiende que lo sobreescribís cuando lo volvés a escribir de vuelta. ¿Está bien? Sin la anotación. Podría yo volver a poner el método gastar. Entonces, acá tenemos estas dos tarjetas, dos subclases, que es tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Son dos clases. ¿Qué es lo que hace? Tarjeta de débito recibe todo lo tal cual la clase base, que era la tarjeta. Lo único que está sobreescribiendo es el método toString que dice que esta es una tarjeta de débito número tanto y pone el self.número y el self-saldo. ¿Tá? En el caso de la tarjeta de crédito, a su vez se agrega un parámetro que es el límite y en el gastar se sobrescribe para verificar que tenga disponible, saldo disponible. Pero entonces, si ustedes se fijan, el método gastar está sobrescrito. Eh, digamos, ustedes pueden sobrescribir los métodos sin necesidad de poner el override y bueno, también se sobrescribió el método toString. Luego, si se dan cuenta, en vez de poner el extend que usábamos en Java, vieron que en Java para poder trabajar con la herencia, lo que hacíamos era, por ejemplo, si yo quería que mi tarjeta de débito extendiera de tarjeta, poníamos public class, tarjeta de débito, extends tarjeta. Acá no, lo ponemos como si fuera un parámetro, ¿lo ven? Por eso que yo les decía hace un rato, nosotros cuando definimos una clase, yo hace un rato cuando hacíamos el ejemplito este, bueno, allá, el de la persona, yo les dije, no es raro con que ustedes encuentren que la clase ustedes la pueden encontrar así, o le podrían haber puesto acá, podrían haber tenido acá object, lo cual es redundante. Pero si yo digo que quiero generar una clase estudiante que extienda de persona, yo podría poner así, class estudiante extiende de persona. Y acá definir todo lo de la clase estudiante. Le vamos a poner paz porque no quiero ponerme a definir. Pero lo único que sí estamos diciendo acá que que la clase estudiante hereda todo lo de persona, o sea que va a tener también nombre, apellido, edad, país, y además puede llegar a tener otras características como por ejemplo, o métodos, como por ejemplo inscribirse en una materia, o puede tener de propiedad el nombre, perdón, notas, un arreglo de notas. ¿Tá? Podría llegar a tener eh, su método init, donde pondríamos directamente un def init y aquí definir que además tiene la nota, más todo lo otro, ¿no? Notas, pongámosle que sea una lista y que tenga a su vez también todos los atributos de la persona, ¿no? Y acá Entonces, en este caso, perdón, en este caso no hay que rellamar a lo que ya tiene claro, por eso. persona. Tendríamos Ya que, ¿se está. acuerdan que usábamos también todo lo que era Sub. del súper? ¿Se acuerdan? Entonces también podríamos definir ahí todo lo que tiene que ver eh, con lo que es todos los otros parámetros que nos hacían falta. Entonces yo para no volverlos a escribir, los voy a copiar, así, control C, los pegamos por acá. Entonces, el único parámetro extra que le estamos definiendo acá es este. Y entonces, ¿qué tendríamos acá? Como dice Alan, le podríamos poner acá el super y llamaríamos con todos los atributos que requiere ese, ¿no? Entonces, super punto y llamaríamos acá al init del super. Y acá le mandaríamos nombre, edad,
nombre, apellido. Ahí me va dictando apellido, edad y también el país. Y a su vez a las notas le podríamos dar un valor de inicio de una lista vacía si quisiéramos, ¿no? Me lo marca en gris porque me olvidé poner el self, punto notas también. Y bueno, ahí ya lo marca. Pero entonces el super viene a hacer referencia a la clase, al constructor de la clase base. Entonces, de la clase padre, accede al constructor y créame con lo básico que tiene la clase base, más agregarle las notas. ¿Ah? Entonces, la forma de declarar la herencia es poner entre paréntesis a la clase de qué clase está extendiendo. Si nosotros quisiéramos heredar de más de una clase, lo tenemos que separar por comas. Ya lo vamos a ver. Bueno, a su vez también le podrían poner un método calificar o inscribirse en una materia. Ustedes lo pueden modificar como ustedes quieran. Entonces, bueno, eso. ¿Qué más dice acá? Con solo pasar el parámetro de la clase. Bueno, dice que es posible crear una clase hija con tan solo pasar como parámetro la clase de la cual queremos heredar. En este caso, crea la clase mago que hereda de un personaje. Bueno, no se pone molesto en coso, pero acá sí lo tienen, por ejemplo, a ver si lo vemos, ver la presentación. Oye, bueno, no se alcanza a ver bien porque, a ver, debe salir re chiquitito, pero acá está, ¿sí? Ahí tienen el acceso al súper que está accediendo al constructor de la clase tarjeta. Lo que pasa es que acá no la tenemos, que tiene el número y el saldo, pero a su vez tiene un atributo extra que es el límite. Si nosotros nos vamos a la clase persona de vuelta, a la clase tarjeta, tiene sus dos parámetros y tenía el número y la cantidad. Entonces acá además del número y la cantidad, tiene el límite. Y en el caso de la tarjeta de débito, no tiene ningún atributo extra. Bueno, en este caso, ¿y qué dice acá? A ver, una clase hija puede sobreescribir los métodos o atributos, así como definir nuevos que sean específicos para esa clase. Dice por acá que el uso del super me permite inicializar la parte de la clase base y que la sobreescritura, override de STR o sea, que se puede sobreescribir también el STR para también incluir los nuevos atributos. Acá, en este caso, fíjense, esto que está acá, yo les decía que también se permite la herencia múltiple, y la herencia múltiple directamente ponemos así, como que separamos por comas de qué clases hereda. En este caso tenemos una clase A, que simplemente saluda, tienen todas el método saludo. La clase B hereda de A, entonces simplemente muestra que está saludando desde B. La clase C hereda también desde A. Y la clase D hereda de B y también hereda de C. Entonces, acá está el problema de que D, como hereda de B y hereda de C, podría volver a saludar, porque B, ¿qué es lo que hace? Saluda desde B y luego llama al saludo del súper, que es A. Y C también, como hereda de A, también va a saludar desde A. O sea que, digamos, D, que hereda de B y de C, tendría que imprimir dos veces hola desde A. O sea, va a imprimir, si yo saludo desde D, va a imprimir hola, saludo desde D, pero luego va a llamar al súper y hereda de B y de C. Entonces se tendría que ir a B, mostrar hola, saludo desde B, y también tendría que mostrar el saludo del súper, que su súper es A. Pero C también saluda, o sea, se imprime el saludo de C y recién ahí se imprime una única vez el saludo de A. Esto es porque Python tiene, como permite la herencia múltiple, como que
se dice como que controla este tema de que no se repita el método de las clases padres, gracias a que trabaja con este sistema de un método un orden de resolución de métodos que lo que hace es justamente se fija cuando hay herencia múltiple que no pasen estas cosas que a lo mejor uno no quiere, de que se salude dos veces o que se ejecute dos veces el método de las clases padres, ¿está bien? Entonces, simplemente ustedes pueden ponerle esto, print. En el nombre de la clase es d.mro, y les va a decir que, bueno, que justamente les va a alargar el orden en que se va a llamar a los super. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Cómo trabajaría en el caso de la herencia múltiple y cómo resuelve estos casos, donde a lo mejor una clase tiene dos padres, pero esos dos padres de esta clase o superclases de la clase D tienen un padre en común. Entonces lo resuelve de esta manera. Dice, las clases hijas que heredan de las clases superiores pueden crear nuevos métodos o sobreescribir los de la clase padre. Bueno, lo normal igual hubiera sido que uno no se mande este tipo de cosas como que estás llamando todo el tiempo al súper, pero que cada clase de la que estás heredando herede de algo particular. Pero si se te da esta situación, existe para Python este orden de resolución de métodos y que incluso vos lo podés consultar. ¿Cómo? Haciendo un print el nombre de la clase .mro y te va a mostrar el orden en que se ejecutan los métodos. Eh, Vamos a hablar sobre el polimorfismo, que tiene que ver con que muchas veces uno tiene mm, clases diferentes, aunque en este caso no estamos trabajando con herencia, y tienen el mismo método. Entonces a lo mejor tenemos en una colección eh, varias instancias de tipos diferentes, y a la hora de recorrer esa colección les hacemos ejecutar el método que tienen en común, porque siempre que hablamos de polimorfismo estamos pensando que hay un método que es común para todas las instancias. Al ejecutar el método, ese en común se va a comportar según la instancia que esté lloviendo. En este caso tiene un perro y tiene un gato que tienen el método hablar, genera una lista que tiene el perro y el gato, y como los dos tienen el método hablar, para cada instancia de la lista ejecuta el método hablar, y fíjense que cada instancia va a, a ejecutar el método que le corresponde. Por ejemplo, en el caso de Jaquito, Jaquito es un perro y va a hablar como perro, va a escribir wow. Mientras que Garfield, que es un gato, va a escribir miau. En el caso del ejemplo de las tarjetas, acá tenemos una lista con tarjetas y bueno, se han generado instancias. Tenemos un método que es procesar pago de la tarjeta, y que lo que único que hace es retornar el si tuvo éxito o no en gastar, porque acuérdense que teníamos el método gastar que era común a las dos tarjetas, ¿se acuerdan? Una lo sobrescribía, la tarjeta de crédito lo sobrescribía, pero la tarjeta de débito no. Usaba el método gastar de la clase padre. O sea que independientemente de si es de débito o de crédito, las dos tienen el método gastar. Entonces, se generó este método, procesar pago, para el ejemplo, que simplemente, bueno, genera una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito que tiene 200 de límite, y para cada tarjeta en la lista, esta es la lista, se llama bandeja, tiene una de débito y una de crédito, y para cada una va a procesar el pago de la tarjeta, y bueno, muestra esto que está acá. En este caso, la tarjeta de débito le pone que gastó 250, pero en el caso de la tarjeta de crédito, como tiene un límite de 200, va a tratar de gastar más de lo que tiene, y bueno, le va a decir que no se le permite gastar, que tenía un límite de 200. Así que bueno,
eso, acá hay un ejercicio de herencia y polimorfismo para que ustedes lo ejecuten. A ver, no sé cómo estamos con el tiempo, y 46. Ya no vamos a llegar, pero la idea era que ustedes hicieran, ¿se acuerdan que crearon la clase nave? Sí, Bueno, sí, la idea era que crearan dos subclases que hereden de nave, una nave exploradora y una nave de combate, donde lo vamos a hacer en todo caso, no sé si se animan a hacerlo o si quieren que lo trabajemos para la próxima clase, pero la idea era que generen las dos clases, nave y nave de combate. ¿Quieren empezarlo? Generen una sola, la nave exploradora, y para la a próxima ver, clase generan la nave de combate. Se supone que ya tienen la clase nave, se supone que la hicieron recién. claro. Bueno, ahora tenían que generar las naves exploradoras y de combate. Acá tienen unos ejemplitos, porque después, nave exploradora, fíjense que tiene estos atributos. Tiene, bueno, el tipo de nave, el color, las coordenadas, y lo que está agregando es el alcance. Y le agrega un método mapear. Y nave de combate también extiende de nave, o sea que, y solamente tiene un atributo armamento y un método atacar. Generen esas dos clases. No es tanto lo que hay que hacer, es agregarle un atributo y un método a cada una. Pueden copiar y pegar, usar el super, recuerden. Exploradora, ¿qué es lo que tiene? Alcance. Exploradora tiene alcance y combate. Lo vamos a poner así como que va. Tiene alcance, que se supone que es un número, y tiene el método mapear. Y nave de combate tiene armamento, uno pone así, y un método atacar. Por ahora es. Esto de acá todavía no lo vemos. Vamos a cortar hasta ahí. En cada subclase sobreescribir el método mover. Esto sí. Y se los dejo pensar y en todo caso la próxima clase vemos la solución, que es mañana. No, mañana no. No, profe, por espere. El martes. Ay, Dios, ¿cómo se me ha pasado esta semana de rápido? No, Y por no, fin. no vino Yo no veo más. Bueno, no vino el perdón. miércoles, por eso. Se me hizo larga esta semana a mí. No nos quieren ver más. No, profe, es demasiado. Oh, bueno. Pero no son tan desconocidos porque estos temas ustedes ya los vieron en programación orientada a objetos, en Java. Entonces no les debería sonar tan... Sí, hay cosas que cambian y todo, pero
alguna cosa les debe sonar. ¿Esto está subido igual a la ¿Cómo? plataforma? ¿Esto está subido a la plataforma? Todavía no, pero les quería subir incompleto porque me falta dar, o bueno, la otra parte se la subo después. Les podría subir esto. ¿Cuál era el método que había que No, reescribir? suba todo, profe. Ahí Así vamos está, viendo. mover. Mm, Mover es el método que tienen que sobreescribir. Sobrescriben el método mover. Pasa que no sé si todos hicieron la primer parte o no. Si hicieron la primer parte, la palabra clave de hoy va a ser nave. Y si alguien quiere ir compartiendo la solución, pues si todavía lo están pensando, bueno, se los dejo que lo piensen para la próxima. O sea, pero mover, reescribir el mover, eh, no entiendo bien para qué, si va a tener el mismo funcionamiento, no va a ser un Claro, ¿no? Y polimorfismo, bueno, sí, pero es para que vos puedas para probarlo. distinguir. Acordate, claro, porque acordate que cuál es la intención. La intención, ¿cuál es? Que usemos el polimorfismo. ¿Cuál es la idea de polimorfismo? Que vos sobreescribiste un método de subclases, ¿está bien? Y que luego cuando vos ejecutes alguna colección o vas a ejecutar, se va a ejecutar el método mover, pero va a depender de qué tipo de nave tenga. Yo voy a generar una flota, que es lo que les pedía después. A ver, vamos a ponerlo acá. Esperen, que se me pegó en cualquier lado. Acá, lo vamos a meter acá adentro. Yo lo que después les decía, bueno, generan una flota con objetos de distintos tipos de naves. Y yo que quiero que después prueben el método, recorran esa flota, que la recorran y que llamen al método mover. Ahí en el método mover es que van a encontrarse con la parte de polimorfismo. Polimorfismo quiere decir muchas formas, ¿no? Claro. Y va a significar que el método mover o va a imprimir, me va a mostrar, además de de las coordenadas, que estoy trabajando con una exploradora o con una de combate, ¿está? Con una de combate o con una exploradora. Dependiendo de qué tipo de cosa me debería mostrar en la primera que es una exploradora, en la segunda que es una de combate y después una de una exploradora. La idea es que practiquen el polimorfismo. Ya sé que es tonto el ejercicio. No, no, no por lo tonto, sino que no sabía bien cómo aplicarlo. Ah, bueno, nada. Mostrás las coordenadas, que es lo que ya tenían en el mover. ¿Ustedes qué hacían? Les seteaban nuevas coordenadas, pero además ahora dice, además de cambiar las coordenadas, tienen que mostrar un mensaje dependiendo de la nave, del tipo de nave. Claro. Exploradora o cosa. Hay un instance of, me olvidé. Hay un instance of. Bueno, esa parte la dejan para después. Por ahora creen las dos naves. Y el martes, hablamos sobre la solución y sobre el instance of, que también lo conocían de Java, ¿no? Bueno, los voy a dejar con este pensamiento de la nave, los voy a dejar retirarse. Van a poner de palabra clave Habíamos dicho nave, nave. nave. Y Ah, la próxima clase vamos a analizar este ejemplito y también vamos a ver algunas cosillas más que han quedado en el tintero, pero que ya no falta tanto. También no puse nada ahí sobre cómo se relacionan los objetos, ya también le quisiera agregar eso, así que bueno, voy a dejar de compartir. Los dejo como que pensando en eso, pero ya lo vamos a resolver juntos la próxima clase. Pase la teoría entera, así la vamos viendo.
Bueno, es que le quería agregar eso bueno, dale, mañana subo algo. Mañana subo teoría y un práctico también. No, no, el práctico lo vamos a subir el día lunes. Sí, mañana subo. Not today, mañana. Así le agrego alguna cosita más. Que lo dije hoy, pero que no lo mostré en ejemplos. Quisiera capturarles el ejemplo de cómo interactúan los objetos entre sí. Eso me faltó agregar a la teoría. Así que bueno, y el instance of, y lo de properties. Bueno, ya para la próxima, para mañana les subo algo mejorcito. Nos veremos Bueno, el día martes, gente. Que anden martes. muy, muy bien y que Buen fin tengan de un semana. excelente fin de semana. Hasta Chao, chao. luego. No, profe.